Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Sociedad Económica del país de Gran Canaria la oportunidad que nos brinda para divulgar los beneficios y fortalezas de la depuración natural en nuestro territorio, y en particular el diseño que propone José Luis Peraza. En segundo lugar, me dirijo al público de esta sala. Gracias por ajustar sus agendas para venir. Y espero que esta conferencia les aporte nuevas perspectivas a la realidad de la gestión del agua residual. La exposición tendrá una duración aproximada de 1 hora para dejar paso a un turno de preguntas o reflexiones que enriquezcan y dinamicen este encuentro, pudiendo preguntar cuando quieran durante la intervención, claro. Para empezar, voy a exponer a grandes rasgos la situación de 3 variables fundamentales en Canarias: agua, energía y territorio. Los datos proceden de mi tesis doctoral, que aunque fue leída en 2014, pueden servir de referencia para contextualizar el modelo de gestión llevado hasta ahora y qué oportunidades ofrece la depuración natural para compensar las debilidades encontradas en estos 3 ejes. A continuación, me centraré en la propuesta de depuración natural diseñada por Peraza, lo novedoso de su aportación tecnológica y los beneficios colaterales que aporta, tanto a nivel económico como social y ambiental. Su propuesta es un ejemplo de ingeniería biomimética, dando respuesta resiliente a la intervención en el territorio. Y finalmente se plantearán unas conclusiones como preámbulo para el debate. Nuestra situación geográfica puede ser una oportunidad para explorar una mejor gestión de nuestros recursos naturales y evitar, en lo posible, una innecesaria dependencia del exterior. En el archipiélago canario confluyen 3 limitantes determinantes: el territorio, el agua potable y la energía. Las islas cuentan con otro elemento insoslayable, y este es la actividad turística. Consume agua, energía y territorio. Por lo tanto, supone un desafío adicional en la estrategia de gestión de estos recursos. Llevamos años oyendo un adjetivo: sostenible. Desde muchos ámbitos se usa esta calificación para validar un proceso y en ocasiones se pervierte el concepto. Los recursos pueden ser propios o extraños. Si optamos por la sostenibilidad, deberían ser propios y esta decisión solo depende de nosotros. De lo contrario, seríamos vulnerables y dependientes. La soberanía energética, hídrica y alimentaria son retos clave para fortalecer nuestra resiliencia, nuestra capacidad de hacer frente a perturbaciones, y esto implica aprendizaje, adaptación y prevención. Después de esta primera aproximación, pasamos a analizar cómo se produce la energía en las islas. En esta tabla se presenta la configuración del parque de generación eléctrica en cada isla. Todas las islas tienen producción eléctrica con combustibles derivados del petróleo. Aunque existe uso de fuentes renovables, este es simbólico, diferenciándose la energía eólica del resto. Comparativamente, Gran Canaria destaca con una mayor contribución de la energía eólica. Las centrales mini hidráulicas de menos de 10 megavatios solo se encuentran en La Palma y Tenerife. La presencia de energía fotovoltaica aún es incipiente y se encuentra representada en algunas islas: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma. Por lo tanto, podemos inferir que el 94% de la producción eléctrica en Canarias está vinculada a productos petrolíferos. Aunque también es verdad que no hay producción eléctrica con carbón, no es menos cierto que la presencia de fuentes renovables es muy poco representativa, un escaso 6%. El debate en torno a este tema está servido y urge el planteamiento de un nuevo modelo energético que aproveche los recursos naturales del entorno. Al margen de las que sí están representadas, hay además otras tecnologías renovables que aportan un mayor potencial energético, como la energía undimotriz o la biodigestión.
Para valorar el consumo de territorio en el archipiélago, he usado la huella ecológica. Este indicador ambiental contabiliza los rendimientos de los flujos primarios por unidad de superficie y calcular así la superficie necesaria para desarrollar una actividad determinada. El suministro de recursos que proporciona la biosfera se denomina capacidad biológica o biocapacidad. Al igual que en la contabilidad económica, puede existir superávit de biocapacidad cuando nuestra huella es menor que el consumo de recursos naturales disponibles o déficit cuando consumimos más recursos de los que realmente disponemos en el territorio. Huella y biocapacidad se estiman para diversos usos del territorio: agricultura, pastos, pesca, bosques, infraestructuras y energía. De esta manera, permite contabilizar la variación en la productividad media territorial estimada para distintos fines. Por lo tanto, está expresada en una unidad promedio, denominada hectárea global. Un análisis profundo de la huella ecológica revela fortalezas y debilidades. Su contabilidad completa depende de una ingente variedad de información a escala mundial. En este trabajo, partiendo de la huella ecológica española a partir de los datos aportados por la Global Footprint Network, se obtuvo la huella ecológica de Canarias. En una comparativa de la huella ecológica por componentes de Canarias y España, podemos destacar que la huella de consumo energético o huella ecológica para la fijación de carbono supone en ambos territorios más del 50% de la huella ecológica total, concretamente un 71% para Canarias y un 59% para la totalidad de España. Por otro lado, las huellas agrícola, de pasto y forestal son bastante más bajas en Canarias que en España, mientras la huella de la pesca es ligeramente superior en nuestro archipiélago. La huella de la infraestructura destaca en la huella ecológica de Canarias, con un 3% del total, mientras que en España representa un escaso 1%. Es oportuno señalar que nos encontramos en un momento político sensible, con la aprobación en ciernes de una nueva ley del suelo que ha generado controversia, y sería interesante analizar la gestión del territorio para obtener la máxima eficiencia con el mínimo consumo, rentabilizar la diversificación de usos y actividades económicas alrededor de este patrimonio común. Los cálculos de la huella ecológica serían incompletos sin una referencia que permita valorar el balance entre los consumos de capital natural y las reservas de este en la región de estudio. Tanto el análisis de la biocapacidad española, calculado por el Ministerio de Medio Ambiente, como el realizado en este trabajo, detraen un 12% de la superficie bioproductiva para la conservación de la biodiversidad. Es interesante recalcar que alrededor de un 43% del territorio en el archipiélago es sustraído del cómputo global por corresponder a superficies sin vegetación. Por otro lado, con respecto a la biocapacidad agrícola, se ha constatado que aproximadamente un 40% de esta permanece como cultivo activo, por lo que un 60% no es productivo. Finalmente, la biocapacidad dedicada a la construcción en Canarias es relativamente alta, un 28% frente al 3% en el territorio nacional. Máxime si tenemos en cuenta las superficies protegidas con figuras legales, algo más de un 40%, y las altas densidades de población, 3 veces más que en el territorio nacional. Analizando los porcentajes de biocapacidad a nivel insular, destaca Fuerteventura, con aproximadamente un 80% de su territorio sin bioproductividad útil, seguida de Lanzarote, con alrededor de un 55% de su superficie sin contabilizar como reserva biológica productiva. En el otro extremo se encuentra La Palma, con solo un 14% de superficie detraída, seguida de Tenerife, con casi un 21% del territorio no computable.
Las islas con mayor superficie vinculada a la infraestructura coinciden con las que han desarrollado más el sector turístico: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Por otro lado, la reserva forestal del archipiélago queda concentrada en las islas occidentales: La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, hecho constatado en el análisis de la producción maderera del archipiélago. Analizando la comparativa de indicadores ambientales calculados, se observa que tanto el consumo de recursos en Canarias como en España superan la media mundial, pero más llamativo es, si cabe, la disponibilidad de recursos naturales para soportar este nivel de consumo. La biocapacidad disponible en Canarias está muy por debajo de la de España, que también es inferior al promedio mundial. El capital natural en ambos casos es insuficiente para cubrir las demandas de recursos, pero particularmente en Canarias deja entrever un alto déficit ecológico. Este hecho pone también en cuestión la sostenibilidad del modelo de consumo vigente. En la segunda columna se incluyó a la población visitante, pero la comparativa con España se establece sobre el censo de población, sin contar con este factor de corrección. Por lo tanto, si todos los habitantes del planeta consumieran como nosotros, serían necesarios 2,3 planetas para satisfacer esta demanda de capital natural. Si ajustamos con la población equivalente que computa la actividad turística, se reduce a 2 planetas. A nivel nacional tampoco mejora la cosa y serían necesarios casi 3 planetas en este caso. En las regiones áridas o semiáridas, el agua como factor económico es más importante que el territorio. Es un factor determinante que permite interconectar los sistemas socioeconómicos y ambientales. En estas imágenes quedan representadas las fuentes principales de captación de agua: desalación, aguas subterráneas y aguas residuales. Las fuentes de origen superficial son muy escasas y de menor relevancia en el conjunto del archipiélago. El aprovechamiento de estas aguas superficiales ha implicado construcción de infraestructuras como presas o embalses. La distribución de recursos subterráneos entre islas, por sus características geológicas, orográficas y climáticas, es muy irregular. Por ejemplo, Lanzarote prácticamente no dispone de recursos subterráneos, mientras en La Palma representa el 96% de los recursos totales de la isla. El 55% de la captación de recursos hídricos procede de las técnicas de desalación, y la ósmosis inversa destaca entre las tecnologías que se aplican, representando también la mayor capacidad de desalación. Toda el agua desalada en el archipiélago cuenta con una huella energética vinculada a su producción. Aunque existe tecnología para implementar la desalación con fuentes renovables, la realidad impone un modelo dependiente del combustible fósil. El consumo energético de la desalación marina ronda entre 3 y 5 kWh metro cúbico de agua producida, dependiendo si las instalaciones incorporan dispositivos recuperadores de energía o no. En el caso del agua salobre, los consumos energéticos son aún menores, pero la gestión de la salmuera demanda una atención especial. La reutilización de agua depurada en el archipiélago es un reto indiscutible para validar una gestión sostenible del recurso. No se puede comprender que el agua obtenida por desalación, con un coste energético tan evidente, acabe siendo vertida nuevamente al mar. Solo un 28% del agua depurada se reutiliza en las islas. El resto se desperdicia, mezclándola con salmuera, o simplemente se ajustan los parámetros sanitarios para mandarla por los emisarios marinos. En el año 2005, el volumen total de agua depurada reutilizada ascendía a 60 hectómetros cúbicos, de los cuales casi el 89% se producían en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Desgraciadamente, 10 años más tarde, los datos no varían sustancialmente. De hecho,
consultando la web del Gobierno de Canarias y con los datos de 2012, el incremento es irrelevante, 96 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, hay una gestión muy deficiente del ciclo integral del agua, al menos en lo que a la oferta se refiere, en un territorio con estrés hídrico como las islas más orientales, que dependen casi en exclusiva de la desalación. Es imperativo encontrar un cierre de ciclo en el territorio, reutilizar el agua regenerada, bien para la actividad económica directa o bien para mejorar el balance hídrico de los acuíferos insulares. Los humedales naturales han sido utilizados desde siempre para la descarga de los efluentes de aguas residuales. Las referencias más antiguas de este uso proceden de las culturas antiguas china y egipcia. La utilización intencionada y planificada de los humedales artificiales para el tratamiento de aguas contaminadas es relativamente nuevo. Las primeras pruebas documentales datan de 1904, pero es en 1953 cuando la doctora Kethel Seidel presentó en el Instituto Max Planck una investigación sobre la capacidad del junco para eliminar sustancias orgánicas e inorgánicas de aguas contaminadas. Desde los años 90 del siglo pasado, este tratamiento biológico se ha empleado para tratar lixiviados de vertederos, escorrentías, procesado de residuos alimentarios, industriales o de granjas agropecuarias, drenaje de minas y aguas residuales. En pocas décadas, su uso se ha extendido en numerosas partes del mundo. En esta tabla podemos observar ejemplos de depuración natural en todos los continentes. Recientemente, la UNESCO ha potenciado la divulgación de estos sistemas, dados los resultados empíricos que avalan su implementación. El agua residual es un recurso, no es un problema si se gestiona adecuadamente. Estas gráficas comparan esquemáticamente las diferencias entre las tecnologías convencionales y los sistemas de depuración natural. Mientras estos últimos comprometen más territorio, aumentando la biocapacidad final, los primeros consumen más energía y conllevan tratamientos complementarios para gestionar los lodos generados. La adopción de tecnologías de depuración natural puede reducir las emisiones considerablemente y a la vez contribuir a incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera, actuando como sumidero de carbono. Estos dispositivos ejemplifican el tratamiento previo del agua residual bruta. Esta permanece el tiempo suficiente en su interior para reducir su carga orgánica antes de pasar al humedal. En ambos casos, la estructura está enterrada. En ella se retiene y se mineraliza por vía anaerobia, sin oxígeno, la materia orgánica sedimentable, a la vez que por flotación se separan las grasas y otros contaminantes. El diseño hidráulico de estos sistemas de depuración natural permite distinguir dos tipos principales de humedales artificiales. Los de flujo libre superficial imitan los humedales naturales en términos de vegetación y régimen de corriente de agua, con una profundidad relativamente baja, 0,1-0,6 metros. La concentración de los contaminantes disminuye a lo largo de la ruta del flujo del agua tratada. Otro tipo son los sistemas de flujo subsuperficial. Las corrientes de agua circulan por debajo del suelo o subsuelo a través de grava de distinta granulometría. Pueden diseñarse con flujo subsuperficial horizontal o flujo subsuperficial vertical. En los sistemas de flujo subsuperficial horizontal, el agua circula horizontalmente a través de un medio poroso confinado en un canal impermeable en el que se enraizan plantas emergentes, manteniendo el nivel del agua a unos 5 centímetros por debajo de la superficie del sustrato con alimentación continuada del afluente. En los sistemas de flujo subsuperficial vertical, el agua tratada circula verticalmente a través de un medio poroso y se recoge en una red de drenaje situada en el fondo del humedal, conectada entre sí con chimeneas de aireación. La alimentación, en este caso, es discontinua
mediante el uso de sifones autosevantes que aumentan la oxigenación del sustrato. En cada caso, se activan o inhiben procesos químicos y biológicos concretos, condicionados por la presencia o ausencia de oxígeno en el medio acuoso a tratar. Las referencias consultadas estiman una superficie de 3 metros habitante equivalente para el flujo subsuperficial vertical y una superficie de 5 metros habitante equivalente para el flujo subsuperficial horizontal. Las características climáticas de nuestras islas permiten estimar ratios de superficie efectiva de depuración por habitante equivalente menores que en otras latitudes donde se aplican estos sistemas de depuración. Los distintos tipos de humedales artificiales pueden combinarse para optimizar sus ventajas depurativas y aumentar la calidad del agua tratada. Este diseño combinado se denomina humedal híbrido. En este caso proponemos un prototipo que combina ambos flujos subsuperficiales, vertical y horizontal. Las primeras experiencias documentadas se construyeron en Polonia en 1993 y en Dinamarca 1996. No hay consenso sobre qué orden de combinación de humedales artificiales es más eficiente. Suponiendo que el espacio necesario para construir la combinación de humedales híbridos fuera detraída del 60% de la superficie agrícola abandonada y tomando las ratios bibliográficas más restrictivas, 8 metros cuadrados habitante equivalente para un diseño estándar de humedal subsuperficial híbrido, esta alternativa supondría tan solo un 2% de este territorio, lo cual nos permitiría relativizar las demandas reales de superficie y soslayar este limitante básico de los sistemas de depuración natural. En los últimos años ha mejorado considerablemente la fiabilidad de los laboratorios analíticos para detectar y cuantificar los microconstituyentes presentes en concentraciones muy bajas del efluente depurado. Existen compuestos orgánicos extremadamente estables, productos farmacéuticos, de higiene personal, ignífugos, herbicidas, insecticidas, plastificantes, que han estado indetectables como residuos en las aguas tratadas. Pero solo en los últimos años su presencia se ha convertido en objeto de atención de los medios de comunicación y, consecuentemente, en preocupación para la opinión pública. Si bien uno o más de estos compuestos pueden ser detectados en el agua depurada convencionalmente, aún no está tan bien establecido el impacto de su presencia en la salud humana. Los organismos reguladores no se comprometen en fijar límites para la mayoría de los más de 40.000 productos químicos fabricados actualmente. Asumen que son detectados en concentraciones tan bajas que sus efectos en la salud pueden estimarse como benignos. Algunos de estos compuestos son conocidos por tener efectos perniciosos sobre los organismos acuáticos en concentraciones más altas. Los casos más evidenciados son los relativos a la feminización de los machos en aguas superficiales que reciben grandes cantidades de aguas depuradas. Muchas especies de peces pueden detectar hormonas esteroides y guiarse por estas para identificar fertilidad y momento reproductivo. Las hormonas naturales, tales como la testosterona, y las hormonas sintéticas, tales como medroxiprogesterona, están presentes en algunos efluentes por encima de ciertas concentraciones, interfiriendo en la respuesta natural de los peces. Mientras que la salud humana no es el principal motivo para eliminar estas trazas, su remoción se considera muy conveniente, ya que contribuye a mitigar los últimos recelos hacia la reutilización del agua depurada proveniente de aguas residuales. En esta tabla se combinan los resultados de varios informes recientes sobre las tasas de extracción observadas y documentadas en humedales construidos para un determinado número de estos componentes. El prolongado tiempo de permanencia en la mayoría de los humedales construidos es el responsable de gran parte de la eliminación de los productos farmacéuticos y las hormonas esteroides.
El análisis químico completo del efluente depurado, asumiendo la ingente lista de productos sintéticos posiblemente disueltos y la eventual incidencia en la salud humana, es actualmente inasumible por las instituciones responsables, ni técnica ni económicamente. En la depuración convencional puede refinarse la calidad de agua completando el diseño con ósmosis inversa a través de membranas de microfiltración y nanofiltración que mejoran los resultados pero incrementan los costes energéticos y operacionales. En cualquier caso, aún así, permanecerían estas trazas en los lodos de digestión de las depuradoras y en los efluentes de limpieza de las membranas, dada la elevada estabilidad química de algunos de ellos. Centrándonos en la vegetación que puede acompañar a los humedales subsuperficiales propuestos como alternativa a la depuración convencional, se hace necesaria una aproximación a partir de diversos trabajos realizados sobre la fijación de carbono, nitrógeno y fósforo de una variedad de especies emergentes. Tomaremos como referencia el carrizo, Phragmites australis, considerado como la especie vegetal de mayor distribución entre las plantas superiores. Aprovechando la reacción química general de la fotosíntesis y la reacción de síntesis del dióxido de carbono, aproximaremos la cantidad de carbono atmosférico fijado por esta biomasa complementaria. Toda actividad que promueva el ciclo de carbono orgánico incrementa la biomasa e indirectamente reduce la huella ecológica energética o de fijación de carbono. Es interesante recordar que la biocapacidad per cápita canaria es 5 veces menor que la biocapacidad per cápita promedio mundial. En una comparativa del balance de dióxido de carbono y oxígeno implicados en la depuración convencional y la depuración natural, queda constatado que ambas tecnologías emiten dióxido de carbono en la degradación de la materia orgánica disuelta. Pero mientras la depuración mecánica añade las emisiones vinculadas a la combustión de energía fósil para producir la energía necesaria para mantener el proceso, la depuración natural casi compensa completamente sus emisiones al producir oxígeno en la actividad fotosintética de la biomasa presente. Por lo tanto, el resultado final del balance resalta una compensación casi completa de los sistemas de depuración natural, mientras que la depuración mecánica es netamente emisora de dióxido de carbono. La demanda energética de la producción de agua salada puede segregarse de la huella ecológica de la producción energética de la región. Así permite ponderar mejor su impacto. A grandes rasgos podemos diferenciar dos sectores relevantes de producción de emisiones: la generación eléctrica y térmica, que contribuye aproximadamente con un 57%, y el sector del transporte, que ronda el 35%. El 8% restante representa los demás sectores productivos, donde queda recogida la contribución de la desalación. De esta forma, ponemos en valor la participación de la producción de agua desalada en la demanda energética de la economía canaria y cuál es el resultado global de una gestión integral que cuente con la depuración en dos escenarios. Un escenario vinculado a la energía fósil y otro centrado en la desalación eólica con la depuración biológica a través de humedales subsuperficiales híbridos. En el primer escenario, la desalación convencional contribuye con casi un 23% de la huella ecológica de la producción energética segregada, el 8% del que hablábamos en la diapositiva anterior. La depuración convencional de agua desalada puede estimarse en un 3% de esta fracción. De acuerdo con estas estimaciones, el ciclo completo de producción de agua desalada con energía fósil supondría un 26% de la huella ecológica de la producción energética segregada. En el segundo escenario, la desalación eólica reduciría un significativo 44% de la huella ecológica de la producción energética aislada y además la depuración biológica con humedales artificiales híbridos añade externalidades positivas. Se reducen aproximadamente 1,4% las emisiones de dióxido de carbono atribuibles a la ausencia de combustibles fósiles,
aunque persista un 2% inevitable imputable a la degradación bacteriana de las aguas residuales. Si además se complementa la depuración en los humedales artificiales con la producción de biomasa, carrizo, como hemos apuntado, la fijación de carbono por la actividad fotosintética supone una compensación de casi un 14% de la fracción segregada. Por lo tanto, en su conjunto, el ciclo completo del agua desalada, planteado en estos términos, evitaría la emisión de alrededor de un 60% de la huella ecológica de la producción energética en Canarias, sustraídas la producción eléctrica y el transporte. Después de este repaso de parte de mi trabajo de tesis doctoral, tomamos tierra con un diseño de humedal artificial muy particular. De hecho, José Luis Peraza no hace dos sistemas de depuración natural iguales. Cada proyecto se hace para cada caso particular, un ejemplo de ingeniería ad hoc, con el dimensionado que demanda las características del entorno, la caracterización del agua a tratar, contando además con la participación de la población afectada, para que participe en el diseño de los diversos aprovechamientos viables y disfrute de la instalación al margen de la regeneración del agua. Un avance sustancial en las depuradoras que realiza Peraza es la combinación de agua residual y residuos orgánicos. Ambos flujos se agregan para conducirlos a la fosa séptica, la cual está diseñada para actuar como biodigestor anaerobio y aprovechar el biogás resultante en esta degradación biológica del tratamiento primario. La segregación de la materia orgánica en origen permite abaratar los costes de la gestión de residuos y facilitar la separación de plásticos, vidrios u otros materiales no biodegradables. Todo lo biodegradable se separa para la gestión conjunta, ahorrando problemas de lixiviados en las viviendas y en los vertederos, malos olores en la recogida de residuos y un abaratamiento considerable del coste de mantenimiento actual, ahorro en transporte con aprovechamiento de los recursos orgánicos en un cierre de ciclo virtuoso, sin malos olores ni emisiones contaminantes. Los rendimientos de los sistemas de depuración que realiza Peraza cumplen con los estándares más estrictos de las normativas europeas. Esta diapositiva presenta un control analítico que demuestra el alto rendimiento de su tecnología. Los parámetros de entrada se refieren a la entrada en la fosa séptica, no a la caracterización del agua antes de entrar al humedal. El dimensionado de la fosa séptica facilita un tiempo de retención suficiente para degradar la materia orgánica y el diseño permite aprovechar estos procesos biológicos como fuente de biogás apto para combustión. Los resultados de la conductividad del agua son particularmente relevantes. La conductividad de salida es inferior a la de entrada, con una reducción del 28%. Normalmente, las depuradoras aumentan su conductividad. El rendimiento final avala las garantías del proceso y el control sistemático de las analíticas es preceptivo para mantener la excelencia de los resultados. Además del alto rendimiento, contamos con un valor añadido, y es la baja ratio de superficie demandada por habitante equivalente, inferior a 1 metro cuadrado habitante equivalente, muy por debajo de los parámetros de referencia en la bibliografía consultada sobre el estado del arte de esta tecnología, sin olvidar que hemos añadido los residuos orgánicos, restos de comida y aceites al agua residual. Es interesante resaltar la significativa reducción de los indicadores bacterianos. Podemos observar en la gráfica que los resultados están muy por debajo del nivel exigido por la normativa, garantizando el tratamiento terciario del efluente depurado. El agua depurada puede tener múltiples usos, preferentemente propuestos por la comunidad, para así sentirse parte activa del aprovechamiento del agua residual que generan. Los costes de mantenimiento son mínimos y la vida útil es muy competitiva. La gestión integral de aguas residuales junto con los residuos orgánicos procedentes de los núcleos urbanos es un diseño novedoso. La reducción de huella de carbono es significativa si la comparamos con la procedente de la gestión convencional de aguas residuales.
en los cálculos que he realizado para el sistema de depuración natural de los Carrizales en Tenerife, se ha obtenido una reducción del potencial de calentamiento global de un 90%. Por lo tanto, estos resultados avalan la tecnología propuesta como alternativa factible en la estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y cumplir con la reducción de emisiones propuesta desde las directrices insulares, nacionales e internacionales. Se consigue una reducción de la demanda de agua desalada al recargar el balance hidrológico insular con el agua procedente de la depuración natural. Se propone una valorización del agua residual. Aporta energía a través de la biodigestión anaerobia. En la primera fase del tratamiento se obtiene un fertilizante orgánico, biol, como subproducto con rentabilidad económica para la agricultura, y la biomasa producida permite desarrollar el compostaje de esta para la enmienda de suelos. Se logra la eliminación de lodos de depuradora. Estos son actualmente un problema. Se transportan a los vertederos con los costes económicos y ambientales que supone. Actualmente hay estudios para valorizar este residuo de la depuración convencional y, de hecho, este diseño también es apto para el tratamiento de lodos de depuradoras. Su implementación demanda bajo presupuesto y alcanza una rápida amortización de la inversión. Entre los beneficios y fortalezas destacamos que son diseños ad hoc, o sea, adaptados a las demandas específicas de cada proyecto. Existe producción de biomasa con potencial aprovechamiento económico. Actúan de sumidero de carbono por fijación fotosintética, compensando las emisiones de otras actividades. Esta posibilidad también tiene una rentabilidad económica, dado que desde la Unión Europea se bonifican las acciones que capten dióxido de carbono de la atmósfera para mitigar en cierto grado los efectos del calentamiento global. Materializa el desacoplamiento de la demanda de energía fósil para el desarrollo. Existe una potencialidad para autoabastecimiento energético produciendo biogás local, sin necesidad de plantear la demanda de infraestructuras para regasificar un gas natural de importación, cuya procedencia es fósil. Consigue la reducción del estrés hídrico insular. Si tenemos en cuenta el consumo de agua total y su posibilidad de cerrar el ciclo en el territorio, hablamos de un incremento del 80% de nuestro abastecimiento sin demandar agua salada, sin consumir combustibles para ello. Posibilita la dinamización de la soberanía energética, alimentaria e hídrica. La implementación del sistema de depuración propuesto conlleva la materialización de una expectativa consolidada, no depender del exterior si podemos proveernos de esos recursos a nivel local. Por supuesto que el comercio es importante, pero planteado desde el autoabastecimiento de recursos básicos para la supervivencia. Importar alimentos sin aprovechar los recursos propios para producirlos es completamente insostenible. El sector primario demanda un reenfoque para hacer atractiva esta actividad económica y capitalizar su esfuerzo. La oportunidad de producir alimento, agua y energía es una sinergia poderosa que nos crea nuevas oportunidades. También es importante analizar los limitantes. Es muy común la externalización de la gestión de la depuración del agua municipal. Los ayuntamientos han subcontratado empresas externas para que gestionen sus aguas residuales, privando de sus beneficios a la población. Existen trabas administrativas para implementar soluciones diferentes a las convencionales. Una opción que exploramos es proponer este diseño en barrios que aún no tengan depuración o que viertan sus residuos a una fosa séptica. Parece increíble, pero en el archipiélago hay mucha población diseminada o barrios periféricos que no depuran sus aguas. Otra alternativa sería la reconversión de las depuradoras que funcionen deficientemente o que sus costes de mantenimiento sean muy elevados. Es disuasorio el entramado administrativo de calificación del terreno para habilitar un sistema de depuración natural.
hay un verdadero mare magnum de normas y competencias que distorsionan la fluidez de la implementación de estos diseños. Si la norma técnica no recoge esta alternativa, se hace difícil la materialización del proyecto. Ya tenemos muchas pruebas en este sentido, aunque en ocasiones se han vencido las trabas y hay experiencias con éxito que lo avalan. Desde el año 2000 están funcionando ininterrumpidamente plantas con este sistema de depuración en distintas islas. Aunque la recarga de acuíferos aparece enunciada en el plan hidrológico, no se realiza. No hay datos del uso de esta medida de aprovechamiento del agua depurada. La normativa referida a la ordenación del territorio entorpece la iniciativa privada en el tratamiento del agua residual. Aún así, el diseño que proponemos pasa la más exigente evaluación de impacto ambiental que se desee. El empoderamiento social con compromiso activo en la gestión del sistema de depuración natural es determinante. Este modelo que proponemos implica a la ciudadanía, parte activa en la producción del agua residual. Se les consulta e informa con la finalidad de recibir retroalimentación sobre sus demandas y expectativas a partir del conocimiento del borrador del proyecto. De esta manera, las aguas residuales pasan a ser un beneficio social y ambiental para la comunidad. Haciendo una aproximación global a las sinergias que confluyen en estos sistemas de depuración natural y revisando los objetivos del milenio para el desarrollo sostenible, esta tecnología ayuda a cumplir muchos de ellos. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Lograr la enseñanza primaria universal. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Mejorar la salud. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Aumentar zona reforestada. Reducir emisiones de dióxido de carbono. Proteger recursos hídricos. Aumentar la biodiversidad autóctona. Mejorar los accesos al agua potable. Mejorar los servicios de saneamiento y, finalmente, dignificar la calidad de vida en los barrios donde esta tecnología se implante. Como conclusiones, quiero resaltar 3 ideas. Supone una oportunidad donde confluye la integración de la energía en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, pero no una sostenibilidad vacua, etiqueta de marketing comercial. Hacemos números y cuantificamos los beneficios económicos, sociales y ambientales. Implica una visión resiliente, donde se optimizan los recursos naturales, potenciando los beneficios ambientales. La soberanía energética, hídrica y alimentaria son retos clave para fortalecer nuestra capacidad de hacer frente a perturbaciones. Conlleva un reequilibrio del balance hídrico insular, garantizando la calidad, la cantidad y la regularidad del recurso, ya que este tipo de depuración es altamente resiliente. Esto revierte en un ahorro importante en el consumo de combustible, tanto en la producción de agua desalada, cuya demanda baja considerablemente, como en la depuración convencional, que señalamos como ineficiente, dados los resultados que hemos constatado hasta ahora. Finalmente, quiero hacer una pequeña reflexión. Queremos resaltar la importancia que tenía el agua para nuestros abuelos, cuando las viviendas eran núcleos aislados, es decir, no tenían ni red de saneamiento ni agua corriente, sino la que obtenían directamente de la lluvia y después, racionalizando su uso, dando a personas, animales y plantas el agua apropiada para cada caso. Recordemos las destiladeras de piedra, esos patios de flores en macetas, no se tiraba ni una sola gota de agua. En esa época, lo más importante en una casa era el aljibe, ya que de él dependía la vida de la familia. Hemos recopilado los sistemas y las plantas con las que nuestros abuelos trataban el agua para poderle dar los distintos usos. Entendiendo los métodos que aplicaban nuestros abuelos
y añadiéndole los nuevos conocimientos que tenemos de la materia, podemos diseñar sistemas aislados, capaces de hacer que el hombre pueda viajar por las estrellas. Gracias por su atención y quedamos a su disposición para responder a aquellas preguntas o cuestiones que deseen formular. En cualquier caso, aquí tienen nuestros datos de contacto por si demandan alguna información complementaria que podamos aportarles. En este enlace hay un pequeño reportaje sobre el sistema de depuración que proponemos en el programa Canaria 2.0. Que lo disfruten.